El totalitarismo reemplazó a las clases por masas, desplazó a policías y militares del poder y estableció una política exterior encaminada a la dominación mundial. El totalitarismo es una forma moderna de tiranía. Es poder arbitrario manejado en el interés del gobierno y el temor como principio de acción. Bien nos dice Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo, que es la ideología del terror. Cuando hablamos de totalitarismo, los principales ejemplos son los nazis en Alemania y la Italia fascista, pero hoy hablaremos de algo no tan común. Nos referimos a la dictadura de Pinochet, específicamente de Colonia Dignidad, considerada por muchos como una secta que funcionaba como un campo de concentración nazi en América. El texto nos dice que el totalitarismo desafía las leyes positivas reemplazándolas por el terror, excusándose en las leyes de la naturaleza y la historia. Nos habla de la creación de ideologías que buscan emancipar el pensamiento. Y esto mismo ocurría en Colonia Dignidad, fundada por el exmilitar Paul Schoeffer, utilizando la religión, puesto que monjas trabajaban ahí, para mediante el encierro adoctrinar a las personas. ¿Me puede usted decir lo ocurrido en la Colonia Dignidad? Era aterrador. Habían casas, panaderías, hospitales y establos. Y trabajábamos de sol a sol. No había ni descanso ni paga. Nos hablaban de un dios al que le gustaba el esfuerzo y la disciplina. Si no trabajabas o eras rebelde, te llevaban a hacer una terapia de psicofármaco o de electrochoc. Las oficinas estaban repletas de letreros con la leyenda "El silencio es fortaleza". Los habitantes de Colonia Dignidad no tenían contacto con el mundo exterior. Arendt nos dice que el aislamiento es el principio de terror. Los hombres aislados no tienen poder. Se transforma en soledad que se vuelve insoportable por la pérdida de sí mismo y se pierde por la capacidad de pensamiento y la experiencia. La dominación totalitaria destruye la vida privada. Los hombres que viven bajo un régimen totalitario solamente pueden ser ejecutores o víctimas de su ley inherente. Los gobernantes totalitarios hacen a los demás sentirse primitivos y absurdos. En el caso de la Colonia Dignidad, el lugar estaba estrechamente relacionado con la dictadura. ¿Ustedes vieron alguna relación entre el gobierno y la colonia? Sí, cuando yo trabajaba para Manuel Contreras, él era el jefe de DINA y ellos empezaron a hacer los túneles del castigo. Pinochet volaba sobre un helicóptero y su esposa participó en la inauguración de una escuela. ¿Qué me pueden decir del profesor? El profesor era muy exigente y aparte era una autoridad muy grande. Yo le tenía mucho miedo y él dicen que sus castigos eran muy feos. Yo también estaba aterrorizada. Él tenía un particular interés por los niños y no podía imaginar a mi niño siendo dañado. Pero usted vivía separada de su hijo, ¿no es así? Así es, nos separaban en hombres, mujeres y niños, que supuestamente asistían a una escuela y tendrían una buena educación. Las policías secretas son características de los gobiernos totalitarios. Este es el caso de la DINA, que colaboró directamente con Colonia Dignidad para la construcción de túneles subterráneos y para los castigos de quienes no atendían algunas indicaciones. Por otra parte, Paul Schoeffer, alias el profesor, era un pederasta en Alemania y siguió siéndolo en América. Los niños iban a una escuela, pero el propósito de la educación totalitaria es eliminar la capacidad de formar convicciones, por lo que estos niños crecían creyendo que su vida era la única forma existente. Colonia Dignidad fue un episodio lamentable de nuestra historia como humanidad y nos deja ver cómo suceden muchas cosas sin que nosotros nos enteremos. Los gobiernos totalitarios aún existen y el terror fue, es y será su mejor arma. Nos convencen de que actúan bajo una legalidad, pero su legalidad es el terror que tiene como objetivo fabricar una nueva humanidad. Para terminar, les dejamos esta frase. El Holocausto fue legal. Esconder judíos fue un crimen. La esclavitud fue legal. Liberar esclavos fue un crimen. La segregación fue legal. Protestar en contra del racismo fue un crimen. Esto nos dice que la legalidad no siempre es una guía para la moralidad.